Balada de Herán, capítulo 1. Infierno en la tierra. Hoy les contaré una historia de amor, con un sabor tal vez dulce amargo. Es una historia que todo ciudadano de Herán conoce. Todo empezó en el Valle de los Demonios, localizado detrás de Herán. En el valle en el cual los fantasmas viven, eran conocidos tres príncipes. El primer príncipe, Serium, conocido por ser demasiado inteligente, pero muy enfermizo. El segundo, Garium, tenía las habilidades de un guerrero y un líder. Posteriormente, él encabezó el reinado. Y el tercero, Siniul, que poseía una belleza inigualable, capaz de conquistar a los mismos espíritus. Sin embargo, él desprendía una aurora demoníaca, capaz de cometer las peores blasfemias, como fue seducir a la concubina de su hermano Garium. Fruto de ese acto de traición, un bebé nació. Sin embargo, Garium mandó al exilio y muerte segura tanto a Siniul como a la concubina, dejando desamparada a la bebé llamada Zoru. Condenada desde su nacimiento, Zoru vivió aislada. El rey fue incapaz de sentenciarla a muerte, prefiriendo tenerla encerrada totalmente, reconociéndola como princesa, pero tratándola peor que a un esclavo. Para su mala suerte, Zoru tenía la capacidad de ver a los espíritus y espectros, lo cual la asustaba por no comprender de su habilidad, por lo que simplemente lloraba por ayuda. Sin embargo, para los ojos de los demás, ella era una niña enferma de la mente, siendo conveniente mantenerla encerrada, ya que cualquiera que permanecía a su lado sufría de un trágico final. Una noche, en medio de una gran tormenta eléctrica, un rayo cayó en el pabellón de Zoru, incendiando todo a su paso. Sorprendentemente para todos, Zoru estaba intacta. No había sufrido ni un solo rasguño, pero en el eco, ella era consciente de que había algo más peligroso que un simple incendio. Se trataba de todos los demonios que la codiciaban. Querían devorarla para recuperar la humanidad que alguna vez poseyeron. Presa del pánico y a la vez reconociendo que probablemente su final será ser devorada por un demonio, Zoru ya no se defendía. No obstante, un dragón enorme apareció, eliminando a todos los demonios que la amenazaban. Pero, con el estómago lleno, el dragón solo pudo absorber la vitalidad de los ojos de Zoru, dejándola completamente ciega. Creyente de lo que vivió, Zoru despertó de esa horrible pesadilla. Últimamente había tenido constantemente ese sueño. Regresando a la realidad, ella tendría que enfrentar algo peor que sus pesadillas, y esto era el hecho de lidiar con personas después de años de soledad. Por otra parte, en el Palacio Real, un joven guerrero llamado Hayeon caminaba con furia, levantando la voz y preguntándose cómo el rey podía pagarle así. Él había luchado durante un año, llevándose consigo victorias en beneficio del reino y viviendo en el vil infierno, con el único propósito de casarse con la princesa Garan, su gran amor. Sin embargo, el rey no iba a dar a su hija legítima como premio, y a cambio le dio la mano de Zoru, la princesa ciega aislada. Y capaz de refutar la orden del rey, Hayeon salió del salón muy molesto. No soportaba que el rey haya jugado con él y quería venganza. Su compañero Virion, quien sin sutileza trató de tranquilizarlo, diciéndole que no pudo conseguir el matrimonio que quería porque no era suficientemente poderoso, ya que solo venía de una familia de guerreros. Por lo tanto, si aceptaba el compromiso con Zoru, quien poseía el título de princesa, lo podría posicionar mejor, dándole el poder de un miembro de la familia real. Esto no lo entendía Hayeon, quien se caracterizaba por tener un carácter explosivo y arrogante.
y con gritos dijo que no se casará con una bruja que solo tiene como destino la muerte. Virion trató de hacerlo razonar. Su imprudencia al no seguir la orden del rey podría sentenciar a toda su familia. Hayeon mostró que era capaz de matar al mismísimo rey Garion. Eso hizo que Virion lo reprimiera, diciéndole que no era el momento para hacer eso, y si fuera el caso, él debería de planearlo con claridad, por lo que casarse con Zoru sería un camino estratégico, y si era un problema tenerla cerca, fácilmente podría mandarla a aislar como el rey lo había hecho anteriormente. Por otra parte, Zoru se encontraba en su pabellón, con la misma situación de siempre, viviendo con el hostigamiento de los demonios que siempre la humillaban. La querían débil para devorarla por completo, pero algo no les permitía devorarla. Ella, cansada desde hace mucho tiempo, simplemente quería desaparecer. Su vida no le pertenecía a ella misma, era incapaz de dormir y su propia familia no la quería, por lo que no tenía un propósito para seguir con vida. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una criada, que le pidió que se prepare porque el rey la había citado. Ella, emocionada, pensaba que esto era una señal de que por fin su vida acabaría. Preparándose mentalmente para su muerte, Zoru fue llevada a un vestíbulo, donde la limpiaron y empezaron a vestir. De igual forma la maquillaron. Ella, por supuesto, sentía lo que estaba pasando, hasta que finalmente pudo ver borrosamente su silueta en un espejo. Al verse, se preguntó el por qué había sido arreglada. Una sirvienta contestó que la estaban preparando, ya que hoy ella se casaría con el hijo mayor de la familia Yahoo. Sorprendida, Zoru dijo en voz alta que algo malo habrá hecho para casarla con ella, a lo que la corrigieron diciéndole que él era un héroe de guerra. Zoru se quedó atónita. Ella presintió que él esperaba casarse con su hermana, pero a cambio lo están condenando a casarse con ella. Ese pensamiento fue más profundo al escuchar las maldiciones que los demonios deseaban al futuro esposo. Perdida en sus pensamientos, ella fue dirigida al sitio donde se llevaría a cabo la ceremonia, pensando en cómo le pedirá a su futuro marido que acabara con su vida, ya que nada bueno habrá si permanece junto a ella. A la vez, ella trataba de que las palabras llenas de veneno provenientes de los demonios simplemente fuesen un eco. No obstante, ella fue interrumpida por una energía que nunca había sentido antes. Era tan poderosa que toda la mala aura proveniente de los demonios empezó a desvanecerse. Con un estado de shock, Zoru chocó enfrente a la persona que imponía esa energía. Se trataba de Hayeon. Sí, su futuro esposo. Eliminar a los entes malignos era evidente en Hayeon, ya que hasta los mismos demonios notaron cómo desaparecían. Entre estos destacaba un cuerpo inerte que acababa de ser ocupado por un espíritu ferviente de hambre, devorando todo a su paso, demonios o humanos. La introducción de Zoru al palacio con fines de su matrimonio dejó a todos atónitos, pues realmente poseía de una belleza inigualable. A pesar de quedar impresionado por no ser lo que esperaba, Hayeon trataba de minimizarla. Como siempre, el rey aprovechó la ocasión para mostrar su desprecio a Zoru, demostrando su abusivo comportamiento hacia ella. Se supone que la celebración de un matrimonio debe mostrar un ambiente de felicidad, pero en esta ocasión no fue así. Prácticamente ambos fueron obligados, pero la peor parte fue cuando abrieron las puertas para despedir a los recién casados, debido a que fueron interceptados por rebeldes que maldecían aquel matrimonio, condenándolos a la muerte. Rápidamente, estos usaron sus afiladas espadas contra Hayeon y sus hombres, por lo que estalló una pequeña batalla a las afueras del palacio. En medio de la batalla, Zoru pudo percatarse que esos no eran hombres con vitalidad, eran espíritus,
que al parecer habían recibido una orden de llevársela. No obstante, Hayeon acabó con ellos sin dificultad, sorprendiendo a Zoru, quien se preguntaba cómo un simple humano podía acabar fácilmente con los espectros. Además, él poseía un aura que simplemente desvanecía las almas en pena. Hayeon se percató que esos guerreros eran sospechosos, pero no quiso tratar las razones de aquel ataque. Él simplemente empezó a aniquilarlos. La batalla transcurría y, entretanto, una llama empezó a fortalecerse. Uno de los edificios se había prendido, lo cual era un riesgo para la ciudad, ya que todo era a base de madera. Pronto para Hayeon y sus hombres, la prioridad era controlar el fuego. Entre el caos, Hayeon y Birion se percataron de Zoru, quien estaba en el suelo, tratando de asimilar y resguardarse. Ella, por su falta de vista y al estar en un lugar desconocido, era totalmente vulnerable. Birion le sugirió a Hayeon resguardarla, ya que era su esposa, a lo que Hayeon dijo que no era de su incumbencia, recordando que él había sugerido abandonarla. Eso fue escuchado por Zoru, quien sin dudarlo se dirigió a Hayeon, pidiéndole con lágrimas que no la abandonara. Era la primera vez que Zoru sentía seguridad en su vida. La sola presencia de Hayeon alejaba a los demonios, por lo que era una razón para tan anhelada paz. Hayeon, sin una pizca de piedad, le pidió que no le exigiera estar a su lado. ¿O acaso ella no sabe que él no quería este matrimonio? Así que lo más fácil será que ella se aleje de él y muera lejos. Zoru, con un fuerte dolor en el pecho, pidió que ella no quería nada especial de él. Basta con tenerlo cerca. Sin embargo, esa petición estalló en cólera a Hayeon, quien no midió en reprocharle que era una mujer egoísta y despiadada. ¿Acaso ella no sabe que toda persona que se le acerque lo maldice con una dolorosa muerte? Por lo tanto, lo mínimo que debe de hacer es pudrirse en la soledad. Zoru, sin nada de orgullo, dijo que tal vez es egoísta, pero la razón por la que pide desesperadamente estar a su lado es porque él tiene una aura poderosa, capaz de hacer desaparecer a cualquier espíritu maligno. Eso para ella era un rayo de esperanza en esta cruel vida. Por lo que vivir a su lado le dará la oportunidad de recuperar algo de humanidad, sin tener que maldecir a toda persona que estuviera a su lado. La desesperación de Zoru llegó al grado de suplicar de rodillas, pidiéndole que no la abandone y que le diera la oportunidad de tener una vida diferente. Fue tanta su desesperación por demostrar su utilidad que no dudó en revelar su don más atesorado y por el cual ella siempre fue hostigada. Y esto se trataba de su capacidad de curar cualquier herida o enfermedad con su propia sangre. A pesar de que Hayeon se sorprendió por el poder de Zoru, él aún seguía negándose a estar junto a ella. Para su suerte o mala suerte de Zoru, Birion fue testigo del potencial de Zoru, por lo que trató de apaciguar el ambiente, convenciendo a Hayeon de llevársela consigo. Finalmente, él accedió, lo cual destapó una inmensa felicidad en ella, prometiendo devolver este gran favor. Por otra parte, un atractivo cuerpo inerte poseído tenía consigo a sus secuaces, unos demonios de rango inferior, quienes notificaban el fracaso de su plan, debido a ese hombre, refiriéndose a Hayeon, quien con un aura impedía que los demonios se acerquen. Molesto por el plan fallido, el hombre no dudó en aniquilar a uno de sus demonios, y a la vez se lamentaba de no poder saciar su intensa hambre, culpando a una sola persona, Zoru. Según él, ella era la causante de esa insaciable hambre. Al día siguiente, en la mansión de Hayeon, una fila de fieles seguidores fueron a ofrecer sus respetos por su nueva etapa matrimonial, lo cual era elogiado por Birion, quien felizmente resaltaba que estaban ganando popularidad, lo cual puede ser conveniente para estar en contra del rey. A su vez, Birion le mostró una lista de aliados estratégicos, obteniendo la atención de Hayeon.
Este último mencionó que algunos de estos eran fieles seguidores del rey, lo cual será complicado conseguir su lealtad. Virion, con una sonrisa sarcástica, le dejó en claro que todos los posibles aliados sufren de escasa salud, por lo que aquí puede cumplir un papel importante Zoru. Incapaz de aceptar en usar a aquella mujer como un objeto de trueque, Hayeon estaba furioso, pero a la vez sabía que ese camino podría ser el más rápido y fácil para desplazar al rey. Finalmente, Hayeon accedió a la petición de Virion, quien alegremente mencionó que empezará a dispersar rumores sobre los poderes de la princesa Zoru. Antes de despedirse, le advirtió a Hayeon que tratará bien a Zoru, ya que en este momento era alguien valioso, y sin su presencia sus planes podrían fracasar. Mientras tanto, Zoru se encontraba en su nuevo pabellón, donde la atendía una sirvienta personal, quien no dudó en mencionar su preocupación sobre su matrimonio, ya que el joven amo no la había visitado, e incluso no tuvieron una primera noche juntos. Zoru, con una calma y serenidad que jamás había mostrado, dijo que todo estaba bien. Realmente no le preocupaba si su matrimonio seguía los protocolos normales. Ella simplemente estaba agradecida por haberla salvado, y sobre todo porque desde que pisó la mansión no ha sufrido más pesadillas y escuchado el acoso de los demonios. Por fin, Zoru estaba disfrutando de la vida. La sirvienta estaba asombrada con Zoru, ya que nada de lo que decían los rumores eran ciertos, como ser una persona que impresionaba miedo. Todo lo contrario. Zoru inspiraba paz y amabilidad. Estos gestos animaron a la sirvienta para atenderla con mayor dedicación. Zoru quiso hacer una petición, pero no sabía si era mucho pedir. Cuando finalmente pidió unas flores, ya que se preguntaba el olor que éstas podrían desprender, dicha petición fue muy sencilla, y admirando la humildad de Zoru, la sirvienta fue por flores, provocando que Zoru mostrara una cálida sonrisa. Hayeon recibió a uno de sus súbitos heridos, por lo que decidió probar el poder de Zoru, mandándola llamar. Si ella era capaz de curar una grave herida, probablemente podía curar a las personas con las que quería aliarse. Sí, su ambición era similar a la de Virion. Zoru pronto ingresó a la sala en donde se encontraba Hayeon, feliz porque él la necesitaba. Pero al darse cuenta de la gravedad de la persona, ella por un momento dudó sobre su capacidad, ya que nunca había curado a alguien con esas circunstancias. Hayeon no quiso lidiar más con ella, ya que sentía que no iba a funcionar, así que le pidió que se retirara. Por esto, Zoru suplicó que le diera una oportunidad. Ella quería demostrar su utilidad. Hayeon le dio una navaja, ya que era mejor que se lastimara de más. Pero su sarcasmo no fue percibido, ya que Zoru se hizo una gran incisión en la mano, derramando sangre. Esto alteró a Hayeon, quien no dudó en regañarla. A pesar de eso, Zoru hizo que aquel hombre herido ingiriera su sangre. No pasaron muchos minutos cuando el hombre empezó a mejorar su respiración y su grave herida empezó a cicatrizar. Zoru había demostrado que su habilidad era eficaz. Preso de su codicia, Hayeon solo optó por acariciarle la cabeza, reconociendo su gran ayuda. A esto, Zoru sonrió como la mujer más feliz, a pesar de solo recibir daños. Ella era feliz por salvar a una persona, mostrando el más puro deseo honesto del bienestar prójimo. Zoru poseía un alma bondadosa. Pronto, Virion se enteró de que Zoru realmente es buena curando a las personas, por lo que no dudó en presionar a Hayeon para escribirle a la primera persona de su lista. Este se trataba del mejor comerciante de Heran. Tenía una hija con una desconocida enfermedad que la traía al borde de la muerte. Sin embargo, una de las principales razones por las cuales quieren aliarse con él es que gracias a él podrían esparcirse más rápido los rumores, especialmente sobre ellos que poseían una medicina muy especial, si se referían a la sangre de Zoru.
No tardó mucho tiempo en el que el comerciante respondiera a la carta de Hajeon, arribando a la mansión con su hija gravemente enferma. El comerciante pidió por la medicina y mencionó que pagaría lo que fuese necesario. Hajeon le respondió que no pedía dinero a cambio, sin especificar su interés particular. Él pidió que trajeran a Zoru, lo cual sorprendió al comerciante por los rumores esparcidos sobre Zoru. Esta llegó rápidamente al salón donde todos se encontraban. Fue dirigida hacia la niña. Automáticamente reconoció que la niña estaba enferma, por lo que, sin dudarlo, se cortó la mano para que ella ingiriera su sangre. Apenas unas gotas cayeron en la boca de la menor. El padre se volvió loco. ¿Cómo una mujer maldecida se atrevería a derramar sangre en su hija? Pero su furia rápidamente se desvaneció al ver que su pequeña había abierto los ojos. La sangre de Zoru era muy efectiva. El comerciante estaba muy agradecido, dándole las gracias de rodillas a Zoru. Pero Virion lo dirigió a otro sitio para discutir sobre algo. Mientras que Zoru se quedó junto a Hajeon, agradeciéndole de nuevo por permitirle ayudar a otra persona. Hajeon estaba furioso. Él claramente tenía un problema para interpretar sus emociones. Según él, aborrecía a Zoru por ser tan sumisa y que a pesar de que la estén usando, ella solo agradece y llora de felicidad. Él se retiró mandando a Zoru a descansar. Por otra parte, en un gran restaurante de la ciudad, los ciudadanos discutían sobre aquel ataque en el palacio, sí ese que ocurrió el día del casamiento entre Zoru y Hajeon. No obstante, entre los hombres en el restaurante se encontraba uno que estaba muy consciente de lo que sucedió ese día. Él sabía que los atacantes no eran hombres, sino goblins, seres demoníacos capaces de razonar y atacar a los humanos. Por lo tanto, él necesitaba más información con el fin de saber quién estaba detrás de esos goblins, o más bien a quién ellos seguían. El hombre fue interrumpido por su compañera, Joran, quien le reclamó que en vez de trabajar, él solo se dedicaba a comer y beber. Pronto, ambos hablaron sobre su misión y la información recopilada. Uno de los datos a destacar es que ni un solo goblin pudo alcanzar a Hajeon. Y también discutieron si era posible que el objetivo de los goblins era la princesa. De repente, estos fueron interrumpidos. Habían hallado un cadáver, claramente mutilado por un goblin. Pero la forma en cómo dejó a la persona indicaba que ese goblin era de un rango superior, lo cual los alertó. Ellos tenían una hipótesis del por qué los goblins atacaron a Hajeon y a Zoru, y lo más probable es que Zoru sea el principal objetivo. Ella podría tratarse de un celestial. Las personas celestiales poseían un poder increíble, el cual era cotizado por los goblins. Zoru había perdido la vista, indicando que probablemente un goblin le arrebató su poder celestial, que se encontraba en su vista. Ellos estaban seguros de que los goblins se aparecían para ir en búsqueda de Zoru, por lo que según ellos será estratégico vigilar a la princesa, para detener a esos monstruos. Mientras tanto, Zoru vivía sola en su pabellón, con la única diferencia de que a menudo recibía constantes visitas. Eran las personas que sabían sobre su habilidad divina, y sin medir límites, devoraban cada gota de sangre que ella donaba con humildad. Sin embargo, no era para curar graves heridas, eran simples. Eso estaba resultando en las heridas que cubrían poco a poco su cuerpo. Zoru empezaba a sufrir el precio de su amabilidad excesiva. Pero según ella, todo estaba bien. Ella podía soportarlo, ya que no se comparaba con el infierno que vivía cuando podía escuchar a los demonios. Agotada y tal vez anémica por perder tanta sangre, Zoru quedó profundamente dormida, por lo que no se percató que estaba recibiendo la visita de un ser siniestro, que no pudo disimular su enojo al ver cómo Zoru era poco a poco absorbida. No era el momento para llevársela, a pesar de que moría de hambre y quería devorarla. Lo único que hizo fue acariciar un mechón de su cabello para luego despedirse de ella.
Pasaron los días y Hayeon fue notificado para una audición con el rey, quien fue al grano y quiso obtener información del por qué Hayeon estaba recibiendo muchas visitas. Sin embargo, Hayeon trató de disuadirlo, mencionando que eran simples visitas sociales. Según el rey, Hayeon por fin mostraba algo de madurez. Esto simplemente hizo enojar a Hayeon por la evidente falta de respeto. Posteriormente, el rey quiso pedirle que sea el comandante en líder para investigar sobre las fuerzas rebeldes, pero Hayeon se negó, ya que no poseía las habilidades de investigación. Ese simple rechazo era la pequeña muestra de venganza en contra del rey por haberlo ofendido al no darle el matrimonio acordado y otras humillaciones vividas. Estar en contra del rey ocasionó que éste estalle de furia, arrojándole una taza en la cabeza y pidiéndole que se marchara de su vista. Hayeon, sin objetar, se retiró, y aún así seguía recibiendo las maldiciones del rey. En su camino para salir del palacio, se encontró con la princesa Garan, quien se dio cuenta de la sangre en la cabeza de Hayeon. Sin pedir permiso, trató de quitarle la sangre, pero Hayeon retiró bruscamente su mano. No quería recibir ningún tipo de pena. Groseramente, él se dio la vuelta. Estaba agotado de lidiar con la familia real. Él fue alcanzado por Virion, quien le cuestionó el por qué actúa así en frente a la mujer por la que había sacrificado tanto. ¿Realmente era amor lo que sentía o simplemente una obsesión por ganar algo? Después, al ver la herida en su rostro, Virion sugirió ir con Soru, pero en su mente Hayeon no quería ir hacia ella por algo tan insignificante, más cuando sabía que esa mujer era capaz de lo que sea por ayudar a alguien. Era de noche y de un burdel una joven chica salió, evitando llamar la atención de las personas. Ella lucía un atuendo bello, quería verse bella para alguien especial. Se trataba de un cliente que había atendido habitualmente. Era un hombre frío, con una mirada que parecía sobrenatural, pero su belleza era tan hipnotizante, a tal grado que ella quería dedicarle su amor. Se había dejado llevar por sus emociones, por lo tanto lo citó esta noche. El hombre yacía esperándola. Ella, con el corazón emocionado, pensó que ese hombre que la esperaba estaba dispuesto para compartir sus sentimientos. Pero para su mala suerte, ese hombre estaba poseído por un demonio con forma de dragón, que tenía un hambre insaciable. Todos los corazones humanos que había devorado no eran suficientes, mucho menos era suficiente el de la chica enamorada de él, ya que para él todo era sucio e insatisfactorio. Al día siguiente, algunos pobladores rodearon el cuerpo de la víctima que fue asesinada la noche anterior. Entre ellos se encontraban los dos investigadores provenientes de otra nación. Ellos estaban conscientes de que las autoridades no estaban investigando, y ya se trataba de muchas víctimas, y el perpetrador se paseaba por la ciudad libremente, y sin dejar una sola pista. Al tratar de razonar en la cantidad de víctimas y las características de sus ataques, uno de los investigadores se preocupó, ya que según él, este goblin quería humanizarse, ya que un goblin podía humanizarse al comerse a una celestial o bien comerse miles de corazones humanos. El goblin era peligroso, ya que seguro aún le faltaban muchas víctimas más. Por lo tanto, los investigadores pensaron para sí mismos que tenían que detenerlo a como diera lugar. Mientras tanto, en una casa de entretenimiento, Hayeon fue citado por alguien misterioso, pero Virion le insistió en asistir. Todo era raro, ya que la cita fue de día y en un lugar muy peculiar. Al darse cuenta de quién se trataba, Hayeon quedó atónito. Era el vocero del rey, sí, su mano derecha, Hanbi. Por lo que sin mediar le preguntó directamente qué es lo que quería. Era obvio que había una gran enemistad entre ambos, pero Hanbi decidió ir al grano y pedirle ayuda, ya que uno de sus grandes amigos había sido curado en la mansión de Hayeon, y él deseaba a toda costa curarse también, aprovechando en mostrar su rara enfermedad, la cual expandía una necrosis sobre su cuerpo.
y su amigo fue totalmente curado de esa misma enfermedad. Halleo no quería ayudar a ese hombre que tanto mal le había deseado. Además, ¿cómo iba a confiar en alguien que era capaz de sentenciarlo a muerte? Pero Hambi lo interrumpió, diciéndole que para él era más importante su vida que los asuntos políticos. Para ganar su confianza, Hambi sacó una lista de las personas que tenían a su poder, prometiéndole ponerlas a su disposición. Hayeon era bastante ambicioso, por lo que no pudo negarse más bien, invitándole a asistir a su mansión para tratarlo. Ya fuera de la casa de entretenimiento, se encontró con Virion, quien celebraba este gran avance, mencionando lo irónico que es la vida. Un día tienes enemigos y al día siguiente se vuelven tus amigos. Ellos fueron interrumpidos por el pánico en las personas que habían encontrado un cadáver. El estado del cadáver los horrorizó. Uno de los hombres de Hajeon dio un rápido reporte, en el cual le mencionó que ya son varias víctimas. Probablemente el culpable es solo un hombre que se dedica a extraer el corazón de las víctimas. Hayeon ordenó retirar los cadáveres y tomar toda la evidencia posible para capturar al desquiciado. En el pabellón de Soru, su sirvienta lloraba a su lado, ya que Soru se veía en un estado deplorable. La extracción de su sangre había rebasado un límite en el que comprometía su salud, por lo que la sirvienta le rogaba que parara de extraerse sangre, aunque sea unos días. Pero Soru estaba más preocupada porque si paraba, algunas personas podían morir. Ella no entendía que si seguían mutilándose, la que acabaría mal sería ella. Soru le agradeció por su preocupación, a lo que ella le dijo que la dejara dormir y que mañana temprano regresará. Soru estaba feliz porque su sirvienta Jeon se preocupa por ella, pero de repente escuchó como alguien ingresó a su pabellón. Ella pensaba que era Jeon, que había olvidado algo, pero no, eran unos intrusos que estaban sedientos por obtener la sangre de Soru. Estas personas eran sirvientes de la mansión de Hajeon y estaban al tanto de los poderes de Soru. Ellos mostrando una doble cara pidiendo ayuda a escondidas, ya que sin dinero o poder no serían capaces de obtener la sangre de Soru. Ella estaba muy débil, por lo que no pudo defenderse de las crueles personas que le extrajeron su sangre, lastimándola gravemente y excusándose de que no pasará nada porque el amo ni siquiera se preocupa por aquella mujer. Al día siguiente, Soru había despertado, pero en su ser sentía un sabor dulce amargo. Realmente esto no era lo que quería. Las personas en la mansión solo la usaban, sin importar su valor como humano. Ellos la veían como un objeto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Jeon, quien le trajo un ramo de flores. Ella quería que su ama disfrute más de la vida y se recupere de sus heridas. Jeon tuvo que retirarse porque aún tenía muchos labores domésticos. Al retirarse, Soru se derribó en lágrimas. ¿Cómo en un lugar tan frío y solitario alguien podía mostrarle su bondad? Sin embargo, su infierno se volvió lento y eterno. Cada noche los sirvientes ingresaban a su pabellón para ultrajarla. Cada vez eran más personas que devoraban su sangre. Este escenario era peor que el infierno, ya que poco a poco la consumían en contra de su voluntad. Una mañana, cuando Jeon ingresó para acompañar a Soru, llevándole unas bellas flores, pero al percatarse de su estado, ella le mencionó que no lucía bien. ¿Realmente se siente bien? Soru contestó con una voz débil, cuando de repente su cuerpo colapsó. Jeon estaba en pánico, pedía ayuda para que auxilien a su señora. Entre el profundo y oscuro sueño, Soru escuchó las voces de los demonios, que rogaban porque ya muriera para poder devorarla. Pero Soru ya no quería seguir viviendo. Ambas situaciones, si estar cerca o lejos de Hajeon, representaban un infierno, prefería ser devorada ahora mismo. No obstante, sus súplicas fueron interrumpidas por un demonio que le dijo que no era el momento de morir,
ella tendrá que esperarlo, ya que ella le pertenece únicamente a él. Zoru estaba confundida, ya que no sabía quién era, y siempre escuchaba su voz, su tan triste voz. Mientras derramaba lágrimas, Zoru finalmente despertó, y para su sorpresa, Hayeon la esperaba, ya que deseaba que ella despertara. Un recuerdo del día anterior. Gracias a la ayuda de Hanbi, Hayeon no fue enviado a la frontera para calmar los conflictos, ya que el maldito rey solo quería exiliarlo. Yendo a su mansión victorioso, Hayeon se encontró con un escándalo, pues Jeon trataba de comunicarse con él, pero los empleados se lo impedían. Finalmente, él quiso escucharla, y lo que salió de su boca lo sorprendió, pues ella le pedía que deje descansar a su ama, ya que ha sido ultrajada y le han sacado demasiado sangre, e incluso cuando ella perdió la razón, aún así le seguían sacando la sangre. Sorprendido, él desconocía que ella haya sido herida sin descanso, a lo que Jeon afirmó que los empleados de la mansión también le habían sacado sangre. Sin pensarlo, Hayeon se dirigió al pabellón de Zoru, sorprendiendo a las criadas, quienes no querían que él ingresara, ya que se descubriría lo que han hecho. Al ingresar se dio cuenta del mal estado del lugar, el cual trataban de esconder con inciensos anestesiantes. Al ver a Zoru, se quedó sin palabras. Ella parecía un cadáver. La tomó en sus brazos y se la llevó, sin antes gritarle a las empleadas que investigará para saber quiénes están involucrados. Esto las atemorizó, ya que eran tan culpables como por lastimar a Zoru. Él la llevó a su pabellón, llamando rápidamente a un médico. El médico la revisó y dio su diagnóstico. Zoru había adquirido una gran infección, tenía heridas en todo su cuerpo y al parecer algunas fueron hechas por cuchillos sucios. Además, ella estaba gravemente anestesiada por un opioide. ¿Cómo eso era posible? Su recuperación será muy lenta. Hayeon se quedó sin palabras, razonando todo, y quedó perplejo al ver que todo fue obra de sus empleados. Furioso salió de su pabellón para dar una orden, llamar a todos los empleados de la mansión. Él tenía que investigar qué había sucedido. Hayeon estaba furioso. Ya era demasiado tarde y ya se había descubierto a las primeras personas que lastimaron a Zoru. Hayeon no dudó en castigarlos severamente, tanto que sus gritos se escuchaban a las afueras de la mansión. Los empleados que eran castigados pedían clemencia, pero no eran escuchados. De repente entró Birion, quien asustado le preguntó a Hayeon qué es lo que estaba sucediendo. Él le contestó que sus empleados se organizaron para lastimar a Zoru y robarle su sangre. Probablemente eran 10 empleados implicados. Birion no podía creer eso, pero Hayeon le dijo que ellos sabían que Zoru poseía de una sangre milagrosa y la trataron peor que a un animal. Era difícil de asimilar, ya que ellos mismos habían tratado así a Zoru, solo que intercambiando su sangre a personas con riqueza y poder. Sufriendo el peso de su conciencia, ya que esa mujer se había suplicado por vivir como un humano normal, pero a cambio la han tratado peor que a un animal explotado. Birion le pedía que no se culpe a sí mismo, pero Hayeon solo levantó su voz. Fue gracias a ellos que Zoru ha sido tratada así. Él no podía ser tan hipócrita como Birion. Estaba consciente del uso que hacía con Zoru y hoy era momento de pagar las consecuencias. Birion le pidió que no castigara o matara a las sirvientes, pero Hayeon estaba tan enojado que él quería lidiar con los problemas de su mansión. Birion le dijo que esto no era lo correcto. Había avanzado tanto que por solo un estallido de furia podía destruir lo poco que habían construido, ya que los rumores de que el jefe de la mansión castigaba terriblemente a su gente saldrían. Birion pidió por sus propios intereses lidiar con este asunto, prometiendo castigar adecuadamente a esta gente sin que su imagen se manchara.
Hayeon se retiró furioso, diciéndole que haga lo que quiera. Preso del remordimiento, se sentó a un lado de Soru, rogando que ella se recupere pronto, y recordando las veces en las que ella demostró ser una persona increíblemente amable, y que a pesar de ser usada por el rey y luego ser usada por él mismo, ella siempre mostró una cálida sonrisa. Él no podía perdonarse que ella acabara de esa forma. Entre sus plegarias, Soru despertó envuelta en lágrimas, regresándonos al presente. Soru preguntó en dónde se encontraba, a lo que él le contestó que estaba en su habitación. Él explicó que Jeon la encontró inconsciente y fue por ayuda. Al escuchar el nombre de Jeon, Soru mostró una débil sonrisa, ya que Jeon era la única persona que le era leal. Hayeon le dijo que ya sabe que sus empleados la ultrajaron, entonces, ¿por qué ella nunca pidió ayuda? Ella no estaba segura si él ayudaría. Hayeon recordó las palabras que le dijo el día de su boda, y una de estas fue que ella actuara como si fuese un fantasma, y que nunca lo busque. ¿Cómo alguien tratado de esa manera tendría la confianza de pedir ayuda? Al ver sus pecados, Hayeon le prometió compensar el daño causado, pidiéndole que le pida lo que desee. Soru, animada por esto, preguntó si realmente cumpliría sus deseos. Él afirmó, por lo que rápidamente ella pidió su primer deseo, y este era tocar su rostro. Ella era ciega, por lo tanto, solo a través del tacto podía conocer un poco más a las personas. Hayeon estaba confundido por esta petición, por lo que su carácter incontrolable poco a poco demostraba su poca paciencia. ¿Quién en este mundo pediría una compensación después de usarla hasta casi la muerte? Pero Soru, muy segura de sí misma y sin filtros, dijo que es lo mínimo que quería de la persona que representaba la luz en su vida, ya que ante los ojos de ella, Hayeon representaba la luz, un ser capaz de desvanecer toda la maldad en este mundo, y quien solo le traía paz. Hayeon estaba anodado ante esta mujer, dejándose caer por su sonrisa, por lo que dirigió las manos de Soru hacia su rostro. Ella pudo tocar todo el rostro de Hayeon, pensando que él era muy rudo, pero al parecer era suave. Esas simples palabras volvieron a mostrar su comportamiento arrogante de Hayeon, quien retiró sus manos bruscamente. Él le dijo que si tenía otra cosa más que pedir, que lo haga lo más pronto. A lo que Soru le pidió tímidamente que él visitara más su pabellón. Esto colmó la paciencia de Hayeon, quien le dijo que no era necesario visitarla, ya que se quedará en su habitación hasta que se recupere. Esto último lo dijo saliéndose de la habitación, ya que esa mujer hacía que perdiera la cordura. En la oscuridad de la noche, uno de los empleados de la mansión de Hayeon, quien tuvo la oportunidad de escapar con sangre de Soru, se decía a sí mismo que gracias a esta sangre tendrá la oportunidad de tener una nueva vida, con la ganancia que obtenga de este. No obstante, fue interrumpido por un ente demoníaco, quien le pidió que entregue eso que llevaba en las manos. El hombre se negó a darlo y corrió, pero fue rápidamente alcanzado. El hombre demoníaco no dudó en sacarle el corazón para posteriormente devorarlo, mencionando que al tomar algo que no le pertenece, tendrá que pagarlo muy caro, con su vida. Hola, hola, si este contenido te ha gustado, no olvides darle like y coméntanos qué te ha parecido. Además, te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas nuestras actualizaciones. No me queda más que despedirme y desearte un buen día. Chao, chao.